Buenas noches, mis hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludamos también a las personas que nos están viendo a través del Internet. Continuamos el estudio acerca de la oración, sabiendo qué es la oración. Y estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Estamos viendo la oración modelo, o la oración de los discípulos, o el Padre Nuestro. Y vamos hoy en la segunda petición, que es: venga tu reino. Esta es la segunda parte. Antes de comenzar, le pido a usted que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Y si usted ya lo halló, póngase en pie. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a ir en oración nuevamente a nuestro Padre del cielo, dirigiéndonos y dándole gracias al Señor por la vida, por este momento de tanto privilegio que es abrir tu palabra, que es estudiarla. Gracias, Señor, porque has permitido que hoy estemos aquí, para conocerte más, para conocer más de tu voluntad. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros. Tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a entender las Escrituras, a tener un corazón dispuesto, enseñable, y nuestra mente puesta en glorificarte, Señor. Y nuestra petición de hoy es como lo hicieron los discípulos: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor. Que podamos comprenderlo un poco más hoy, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y justamente eso, Jesús enseña a los discípulos a orar. Ellos han pedido a Jesús que les enseñe a orar. Es impresionante que ellos no le piden a Jesús que les enseñe a sacar demonios, ni a sanar enfermos, ni a predicar. A ellos les inquieta el saber cómo orar. ¿Se imagina la manera de orar de Jesucristo, que les ha llamado la atención? Pues esa es nuestra petición hoy. Y hemos visto aquí en el Mateo capítulo 6 esa oración modelo, esa estructura que nos da el Señor Jesucristo para guiarnos en todo tipo de oración. Y cada expresión del Padre Nuestro, como lo hemos visto, nos enseña una lección para nuestra vida. Es impresionante que cada palabra nos enseña su voluntad, nos enseña cómo estamos nosotros con Dios y nos enseña a seguir a Cristo. Este modelo de oración, como hemos visto, tiene 6 pedidos, de los cuales los 3 primeros tienen relación con Dios, así como la mitad o los 3 primeros puntos de la ley de Dios también tienen que ver solamente con Dios, ¿no? De honrar a Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice que tomemos ese orden para poder orar correctamente. En la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús nos invita o nos enseña primeramente a hacer una invocación. ¿A dirigirnos a quién?
al Padre del cielo. Solo debemos dirigirnos al Padre. Eso es lo que siempre nos han enseñado las Escrituras y nos ha enseñado el Señor Jesucristo. A nadie más podemos nosotros orar. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Y lo hacemos a través o mediante la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de ese parámetro se considera en la palabra de Dios idolatría. Idolatría, y esas oraciones pues no llegarán a oídos de nuestro Padre porque no le agradan. Él quiere que le llamemos Padre porque quiere demostrarnos, dejarnos saber esa cercanía que tiene un Padre. Él es Padre para nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nosotros le expresemos lo que hay en nuestro corazón. Es un Padre porque nos provee lo que necesitamos, nos da seguridad en este mundo, nos provee esa identidad que antes no teníamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y es allí en el Padre que nos da una plena seguridad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y Dios quiere vernos como sus hijos, dependientes en cada momento y en cada situación. Y nos invita todo el tiempo en la palabra de Dios a hablar con Él. Y esa es la oración, hablar con Dios, hablar con nuestro Padre. Vimos la primera petición en semanas atrás, santificado sea tu nombre, que resumiendo significa enséñame a vivir aquí en la tierra, honrando y glorificando tu nombre a través de mi vida. Que muchos vean a través de mi comportamiento que Dios está en mi corazón, que Dios habita en mí, para que los demás puedan glorificar el nombre de Dios. Y vimos la semana anterior la segunda petición, que es venga tu reino, en la primera parte, estamos en la segunda. Y vemos qué significa esta expresión, pues hacemos esta petición para esperar que Él venga. Le estamos diciendo, Señor, ven ya. Ven a este mundo de tinieblas, de pecado, donde no hay paz, donde no hay reconciliación, donde hay egoísmo. Ven tú, ven con tu reino. Venga tu reino significa que venga su reinado. Venga tu reino significa que el reino de Dios venga, su dominio, su poder. Dios no necesita de ejércitos, de grandes edificios, de fortificaciones, de murallas. El reino de Dios es dominio, poder y autoridad. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este mundo lleno de guerras, de crisis, de falsedad, de pecado. Venga tu reino, es la petición que nos habla de la esperanza, que nos habla de su regreso por segunda vez a la tierra en gloria. Eso es lo que estamos pidiendo, Señor, regresa pronto. Esa es la petición que hace la Iglesia, regresa pronto, por segunda vez en gloria. ¿A qué? A instaurar su reino físico. Y es lo que anunciamos en la Santa Cena que tuvimos hace poco. Proclamamos su muerte, también proclamamos su resurrección, pero también anunciamos que Él vendrá en gloria por segunda vez a instaurar su reino en esta tierra. Y lo esperamos y amamos su venida. Y es lo que nos hace permanecer en gozo en este mundo, mientras que sufrimos aflicciones y que se ha instaurado definitivamente su reino. Mis hermanos, el reino de Dios es sinónimo en la Escritura de reino de los cielos. Muchas veces se encuentra reino de los cielos como el reino de Dios. Y a menudo se hace referencia en los evangelios, en Marcos capítulo 1, en Lucas 17, en Hechos 28, en Romanos 14, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, que el reino de Dios es sinónimo del reino de los cielos.
Y ese reino y ese reinado tiene un rey. ¿Y quién es ese rey? Dios, el Padre, ¿no? Pues dice, Padre nuestro, nos estamos dirigiendo al Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nos estamos dirigiendo ¿a quién? Al Padre Dios. Y la Biblia nos deja saber que ese Dios es el Rey universal, el Dios Padre. Y le voy a leer algunos versículos rápidamente acerca de esa verdad. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. También el rey Nabucodonosor declaró en Daniel 4:3 que el reino de Dios es un reino eterno. Y si es eterno es que siempre ha existido. Toda autoridad existente ha sido establecida por Dios, como lo dice Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Obviamente, si esas leyes y esas autoridades están amparadas bajo la palabra de Dios, ¿no? Estamos nosotros obligados a obedecer. La primera carta primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Mire lo que nos dice, qué preciosidad estos versículos. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El libro de los Salmos 145, 13 nos dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Más adelante vamos a ver que ese reino ha estado en el pasado, ha estado en el presente y estará constituido en el futuro. Siempre ha estado presente porque es un reino eterno. Jeremías 10 nos dice, mira esta preciosidad, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Libro de los Salmos 29:10 dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. El mismo Mateo que estamos estudiando en el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. El reino es de Dios, es un rey universal. Pero el Dios Padre, entiéndame esto, el Dios Padre media su gobierno mediante su Hijo Jesucristo, que gobierna. Ahí vemos la Trinidad, y por el cual fueron hechas todas las cosas. Fueron hechas todas las cosas por Jesucristo. Colosenses 1:16 lo dice, porque en Él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, para que no quepa ninguna duda, todo fue creado por medio de Él y para Él. La primera carta a Timoteo 1:17 también nos habla de ese rey que es Jesucristo.
Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que vamos a la palabra del Señor y siempre vemos que el Señor Jesucristo está hablando ¿de qué? Del reino, del reino. Y el Señor Jesucristo nos habla, si vemos en el compendio del Nuevo Testamento, de las tres maneras del reino de Dios, pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en Mateo 8:11 nos dice que el reino es algo como en el pasado que se instaura con Abraham, Isaac y Jacob, donde iba a venir ¿qué? La descendencia, el Salvador. Y también nos habla de un reino presente en Lucas 17:20, cuando el Señor está con los fariseos y dice así: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino, Jesucristo, estaba en medio de ellos. Y nos habla de un reino futuro. En segunda libro de Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios está en todo tiempo. El reino de Dios ya fue, ya es y necesita ser. Piense que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Él ha creado todo esto para que podamos entenderlo, pero Él está fuera del tiempo. Él es el dueño y creador del tiempo. Por eso el Señor Jesucristo afirma esto: mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Y es verdad, el reino de Dios es un reinado espiritual en nuestros corazones. Y eso es lo que quiso decir el Señor. El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios habita en aquel que es hijo de Dios, en una forma espiritual en los corazones. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Se va a instaurar más adelante, en un futuro, donde este mundo pasará y será instaurado ese reino físico, que es la nueva Jerusalén descendiendo. Y ahí estaremos los hijos de Dios. El reino de Dios es un reinado espiritual en nuestros corazones. Y recuerde que el reino de Dios tiene que ver con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ver con ¿qué? Con salvación. ¿Me está entendiendo? Y en la vida de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios, estará el reino de Dios en sus corazones. Quienes desafían la autoridad de Dios y no quieren someterse a Él, pues no van a ser parte del reino de Dios. Ni aquí, en este mundo, ni allá, en el futuro. En cambio, aquellos que reconocen el señorío de Cristo y se rinden alegremente, con gozo, el reinado de Dios estará en sus corazones y serán parte del reino de Dios. Jesús dijo muchas veces que su reino no era de este mundo, y predicaba, escúcheme bien, aquí lo va a entender más, que era necesario el arrepentimiento para ser parte de su reino. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos pide el Evangelio, Jesucristo? Que nos arrepintamos, que tengamos ese cambio de pensamiento, ese cambio de plan de vida, volcado hacia Dios, que nos volvamos a Dios, que busquemos su perdón, que nos arrepintamos de nuestros pecados y le busquemos, y que Él produzca el nuevo nacimiento en nosotros, nos haga nuevas criaturas, al poner la fe
en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué notamos aquí? Que el reino de Dios puede ser equivalente a la salvación. Y Juan 3, 5, 7 nos lo dice. Dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué quiere decir? De arriba, de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando? A Nicodemo. ¿Y Nicodemo quién era? Era un gran erudito, un teólogo. Pero él no entendía que era nacer de nuevo. Y el Señor le dice, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo dice, es necesario, indispensable, nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Y compara ese nacimiento en la carne. ¿Tú pediste nacer en el vientre de tu madre? No. ¿Te diste cuenta cuándo fue? No. ¿Quién lo produjo? Tu mamá. ¿Quién produce ese nacimiento del agua y del Espíritu? Dios. Es un milagro de Dios en la persona que se arrepiente, que lo transforma en otra persona, perdona y lava sus pecados. Y esa persona es una nueva criatura. No que mejoró, no es un reencauche. No es que mejoró un poco, es que es otra persona. Sigue habiendo ese pecado, ese remanente de pecado, pero ya no es esclavo del pecado. Quiere buscar las cosas de Dios y quiere adorar a su Señor y Salvador. ¿Quiénes no entrarán o heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes sí lo heredarán? Pues en un solo versículo está la respuesta. Vamos a buscarlo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Ahí está contestada esas dos preguntas. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes sí heredarán el reino de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, ¿quién lo heredará? Pero mire lo que dice Pablo: y esto erais algunos. Algunos éramos así, con otros pecados diferentes, pero éramos pecadores, practicantes. Por eso debemos tener misericordia con aquel que no conoce a Cristo. Dice, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, apartados del mundo por Dios. Ya habéis sido justificados. ¿Por quién? Por la muerte sacrificial de Jesucristo, por haber puesto nuestra fe en Él. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que lo que hace es bautizarnos en el cuerpo de Cristo. La pregunta que nos debemos hacer aquí hoy es, y te la hago a ti que me estás viendo, ¿a qué reino perteneces? ¿Perteneces al reino de los cielos? ¿Tienes entrada al reino de los cielos? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero la buena noticia es que si te arrepientes y vienes al Señor, Él te perdonará. Te lavará de todos los pecados, porque Él es un Dios perdonador.
que se place en perdonar. Por eso envió a su único Hijo Jesucristo, por amor a los pecadores. Él no vino por los justos, Él vino por los injustos, por los pecadores. ¿A qué reino perteneces? Si perteneces hoy a ese reino, pertenecerás a un reino futuro. Y ese reino futuro habrá la manifestación abierta, física, del reino de Dios como el reino de gloria. Y en el presente está solamente la manifestación oculta del reino de Dios en nuestros corazones. Lo que también se llama el reino de la gracia, que está en nuestros corazones. Pero ambas tienen conexión, obviamente, es el mismo Rey. Cristo ha establecido su reinado espiritual en la Iglesia, en la tierra. Y un día establecerá su reinado físico en la Nueva Jerusalén, cuando descienda. Y habitaremos ahí los hijos de Dios, por años y años y años sin fin. Y estaremos ahí. Y trabajaremos, pero no nos cansaremos. Estaremos ahí y no nos enfermaremos. No habrá ansiedad, no estará el estrés. No habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá lloro. Todo será perfecto en ese reino futuro. Tendremos un cuerpo glorificado. Ese cuerpo no tendrá sangre ni carne, será espiritual, donde podemos hacer y seguir alabando y adorando el nombre del Señor. Mis hermanos, si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, te has arrepentido y también lo reconociste como tu Rey, pues eso significa que Él gobierna tu vida y que tú te dejas gobernar. Ahora mire ese encargo que Dios nos hace a nosotros. Tenemos el encargo, la encomienda de abrir la puerta del reino de Dios a aquellos que no lo conocen. ¿Y lo hacemos por medio de qué? Del anuncio del Evangelio de Dios. El anuncio del Evangelio de Cristo a los perdidos, a miles y miles de personas en los días por venir, para que estas personas puedan participar en la gran promesa de Cristo, su reino venidero. Solo podremos nosotros anunciando el Evangelio para que vengan las personas en arrepentimiento y en fe y puedan entrar al reino de los cielos. Mira esta encomienda tan grande, tan importante que nos ha dejado el Señor a nuestras vidas. La razón de que estemos en este mundo es para glorificar a Dios. Y la razón primera de nuestra existencia en este mundo debe ser el reino de Dios y anunciarlo a toda criatura para que los demás puedan participar de ese reino celestial. Proclamar las buenas nuevas del reino de Dios para que el pecador pueda entrar arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo, porque él solo o ella sola no podrá entrar al reino de los cielos, porque carne ni sangre puede entrar en él. Solo aquel que haya nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, o sea, que el Dios le haya dado ese nacimiento porque lo ha reconocido como su Dios y su Rey. Por esto implica que haya arrepentimiento en la persona, nuevo nacimiento, para que se pueda entrar al reino de los cielos. Por eso debemos llevar las nuevas buenas de salvación. Y la buena noticia es que te arrepientas de tus pecados y que el Señor te irá a perdonar y te hará partícipe de su reino. Y tenemos que hacerlo, porque ¿cómo van a conocer a Dios y el reino de Dios si no lo anunciamos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 14 en adelante. Solo podrá llegar esa persona a la fe cuando escuche el Evangelio. Y si no predicamos el Evangelio, ¿cómo van a escuchar? Mis hermanos, por tanto, el reino de Dios debe ser nuestra prioridad personal en nuestra vida. Debe ser el servicio al Señor, tu cansancio, tus fuerzas, tu energía, tu pensamiento, tus emociones, tu corazón en el reino de Dios. Porque ese reino es una persona, y es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero nuestra naturaleza pecaminosa tiende a dar la espalda al reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando le das primero el lugar a las situaciones, a las personas, que a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, no es digno de mí aquel que ama, y mira el ejemplo que pone, a madre, padre o a hermano antes que a mí. No dice que lo dejes de amar, sino que la prioridad es Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y personas. No debemos darle la espalda. Esa es la naturaleza nuestra. La carnalidad quiere dejar de lado todo aquello que tenga que ver con el reino de Dios. Esto tiene que ver con el reino de Dios, lo que estamos haciendo. La oración tiene que ver con el reino de Dios. La predicación, las reuniones, el estudiar la palabra de Dios, la oración en comunidad, todo eso hace parte del reino de Dios. Diciéndolo de otra forma, lo que dice Mateo 6:33, escuchad, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo, lo verdadero. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. Es tan importante el reino de Dios que el mismo Dios dice, no busquen lo que necesitan con tanto ahínco, que robe su energía, que robe sus fuerzas, quiero decir, ¿no? Que robe su meta, que le quite la mirada a Cristo Jesús. No busque tanto eso que usted necesita porque yo se lo voy a dar, dice el Señor. ¿Para qué? Para que me sirvan, para que me busquen, para que en ustedes esté el reino de Dios y busquen a otros más para extender el reino de los cielos. Y esa es una promesa de Dios, que si lo buscamos a Él, Él nos dará las cosas que necesitamos. Las cosas materiales, físicas que necesitamos. Pedir a Dios que reine, es decir, venga tu reino. Esa petición, venga tu reino, es que el Señor manifieste su soberanía y su poder en este mundo. Que lo manifieste en nuestra familia, en nuestros familiares, en aquellos que no conocen el Evangelio. En la iglesia, en nuestros hermanos. Que se manifieste en el mundo esa palabra, que el mundo sea evangelizado, que los hombres conozcan el Evangelio. Ese debe ser nuestra petición al Señor en nuestras oraciones. Cuando pedimos venga tu reino, estamos pidiendo que esa futura llegada del reino visible de Dios, porque ahora está invisible en nuestros corazones, quiere decir que Jesucristo vendrá en gloria por segunda vez a la tierra. Y esa es la mayor esperanza de nosotros los cristianos. ¿O no? Cuando usted está en aflicción, cuando usted está en enfermedad, bueno, no sé si usted es enferma, pero cuando usted está en enfermedad, recuerda usted esa promesa que vendrá el Señor Jesucristo por su iglesia, por los suyos. Y ya no habrá ningún quebrantamiento en aquel lugar.
La esperanza del cristiano es Jesucristo, que viene por segunda vez a establecer su reino. Pero Él dice que estemos vigilantes. Tenemos que ser como siervos vigilantes, como un vigilante, ¿no? El que está ahí al pendiente de todo movimiento. Y tenemos no más que simplemente pedirle, sino amar de verdad, amar ese regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo amo? Estando con Él, teniendo una comunión con Él. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La Escritura no dice cuándo vendrá el Señor Jesucristo. No hay una fecha. Puede ser hoy. ¿Estás preparado para irte con Él? Los hijos de Dios vivimos nuestras vidas a la luz del conocimiento de que Él puede vivir en cualquier momento. Por eso oramos. Tenemos una oración personal con Dios. Por eso venimos a orar, darle culto a Dios en oración. Cada vez que yo vengo a orar, digo, Señor, que tú no me digas como le dijiste a tus apóstoles, ni siquiera pudiste orar una hora conmigo. Porque cuando venimos aquí, el Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Y a cuántos no les dirá, no pudiste venir a velar una hora conmigo? La oración, la lectura de la palabra, para prepararnos en el estudio de la palabra, para prepararnos para anunciar las buenas nuevas, para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que saber cómo transmitirla para ser eficaces en nuestra tarea, porque aquel que convence es el Espíritu Santo, pero tenemos que hacer nosotros nuestra tarea. Nos reunimos como congregación para alabar, exaltar el nombre de Dios. Tenemos un día dispuesto por Dios, el Dios todo creador, poderoso, que no se cansa, descansó en el día séptimo de su creación, para enseñarnos a nosotros de que debemos dejarle un día para glorificar el nombre de Dios como congregación. Pero todos los días son del Señor, ¿no? Todos los días. Tenemos que estar velando, orando, leyendo la palabra de Dios, congregándonos y no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque es congregándonos donde nosotros podemos exhortarnos, nos podemos alentar con la palabra de Dios. Podemos poner al servicio de la iglesia los dones que Dios te ha dado. No los guardes. Ponlo a servicio de la iglesia, de tu iglesia local. Y estamos ahí todos concentrados para darle gloria al Señor, para tener comunión como iglesia con la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y así nos preparamos para llevar el reino a toda criatura. Venga tu reino también nos referimos a que el reino de gloria será instituido, escuche bien, un día. Y en ese momento en que venga el Señor Jesucristo, el pecado, el dolor y Satanás serán expulsados de este mundo. Aleluya. En el momento en que se conviertan los judíos y entre la plenitud de los gentiles, ahí vendrá el Señor Jesucristo. Muchos piensan que estar en las cosas de Dios nos distrae de las cosas del mundo, del trabajar, de ser padres, de ser trabajadores, y no, es todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque si este reinado tú lo conoces, lee las Escrituras, oras, podrás hacer fácil distinción del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Segundo, podrás hacer distinción y discernir el reino de Dios de las realidades pasajeras de este mundo. Si entiendes que es el reino de Dios y estás en él, vas a ser más productivo en este mundo, porque no te vas a dejar llevar por las realidades pasajeras de este mundo. Y tercero, podrás
conociendo que es el reino de Dios, dar tu vida en servicio a Dios y a tus hermanos. Sabrás que es lo más importante en este mundo. Te harás consciente que tu propósito en esta vida, tú fuiste creado para glorificar a Dios. Ante todo, podrás hacer lo demás, que pasará, pero eso no pasará. El reino de Dios nunca va a pasar. El propósito tuyo en esta tierra es glorificar a Dios. Servirle a Dios con toda nuestra vida. Y ese reino, el reino de Dios, sea lo primero que tú tienes que buscar. Porque no hay nada más importante. Cuando llevamos el reino de Dios con nosotros, porque está en nosotros, hay belleza, hay sanidad, hay libertad, hay perdón de pecados y hay salvación. Cuando tú lo anuncias. El reino definitivo es nuestra esperanza prometida. Sabiendo que este mundo pasará, dejará de existir este mundo. Todo lo que vemos dejará de existir. Será recreado por Dios cuando Él venga en gloria. Mi hermano, te puede ir bien en este mundo, te puede ir mal, un fracaso total, pero si tú conoces que eres hijo de Dios, que estás en el reino de Dios, que esperas un futuro glorioso con Dios, estarás con gozo en este mundo. Así tengas enfermedad o cualquier contratiempo, porque tu esperanza está dentro de ti y lo que te hace caminar. Como decía la iglesia primitiva, Maranata, ven, Señor Jesús, que venga tu reino. Y eso es lo que va a pasar al final. Mire lo que dice primera carta a los Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor ya lo hizo. Él venció el enemigo de la muerte. Él ya venció el enemigo del pecado. Nuestro Señor Jesucristo ya tiene autoridad y poder sobre todo lo visible e invisible. Y nuestro trabajo es dar a conocer ese reino. Piensa en una cosa. Mira estas preguntas que te voy a hacer, ya para concluir. ¿Cómo estás sirviendo a tu rey? ¿Cómo estás sirviendo a su reinado? ¿O estás sirviendo a tu reinado? Si Dios ya lo ha hecho todo, nos capacita, nos ha salvado, nos ha puesto su reino en nuestros corazones. Él ha vencido la muerte, a Satanás, el mundo, la carne, el pecado. ¿Qué nos queda a nosotros? No temer. No temer nada en este mundo, aunque esté en peligro nuestro cuerpo y nuestra alma, porque nosotros le pertenecemos a nuestro Padre del cielo. No te preocupes por la ansiedad, no te preocupes si hay desaliento en tu vida, si hay enfermedad, si estás ansioso por las cosas de este mundo. Cristo viene pronto e instituirá su reinado. Por en cuanto Él viene, ¿qué tienes que hacer? Predica el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios. Que la soberanía de Dios, que el gobierno de Dios, que el reino de Dios, que la presencia y el perdón de Dios sea dado a conocer a todos. Que el Señor nos encuentre trabajando para Él. Que nuestro cansancio, nuestro mayor cansancio, sea trabajando por el reino de Dios, no por este reino. Y mientras vivimos en este cuerpo,
nuestros corazones están gozosos por una verdad. Dice Pablo, estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.